¿Sabías que no todas las monjas son monjas? Y que algunas religiosas dudaron, tuvieron su choque, ¿verdad? Pero al final decidieron confiar en Dios. Hoy te vamos a explicar lo que no mucha gente te explica. Bienvenido de nuevo a este tu espacio, Revival. Señores, hoy tenemos otra sorpresita del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en la vida hay que dejarse sorprender. ¿Quién es usted? Hola, ¿cómo está? Saludos, buenas. ¿Cómo estás? Un placer. Encantada. Encantada Yo también. soy la hermana Jesús Patricia Ogando. Soy religiosa, sierva de Cristo resucitado y estoy súper feliz de estar aquí. Sí, o sea, a nivel, ustedes no se lo imaginan. Ay, pero qué chulo, me encanta. No, miren, señores, yo siento que Dios pone sus cosas así como que uno no sabe, porque realmente la semana pasada yo no sabía que Jesús Patricia iba a estar aquí, pero ya lo sé. Ay, no puedo con este nivel. Es verdad, ya lo sabes. Y estoy aquí. Y está estoy aquí, gracias a Dios, ¿verdad que sí? Señor, entonces déjense sorprender por el Señor. Pero nada, estamos felices de que usted esté aquí en Revival compartiendo con nosotros. De verdad que es un honor porque yo creo que si no estoy mal, usted es la segunda consagrada que viene acá a Revival. Entonces es muy especial, de verdad que sí, porque como que yo he tenido súper intenciones así de invitar más consagrados, pero siempre como que pasa algo, no sé, y como que no se puede dar. Yo conozco pila de consagrados, así que te puedo dar un montón de contactos. Mande número, de acuerdo. Ya sabes. Señores, Prepárense, mis amigos consagrados, que van a venir todos para acá. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, señores, realmente la intención de venir acá con Jesús Patricia es como conocerla más, conocer cuál es su camino de discernimiento, y que yo siento que usted es inspiración porque yo creo que nosotros tenemos muchos mitos, muchos tabúes en la mente de cómo es la vida religiosa, de qué ustedes hacen. A veces uno piensa que ustedes son como anormales, no sé, como que no son humanos. ¿Tú sabes qué pasa? Yo siempre digo que a las religiosas nos han dado mala publicidad en las telenovelas mexicanas. Entonces... Ey, de todas las cosas que yo esperaba que yo iba a decir, esa no era una de ellas. Es verdad, porque como que la idea que la gente tiene de la monja es como lo que ha visto en televisión, ¿verdad? Lo que ha visto en telenovela o en películas, y no quedamos muy bien. Entonces... No, pero con esa película de terror de la monja, como que exactamente. Entonces, nada que ver, familia, nada que ver. Es toda otra historia, así que estoy aquí para desmitificar. Hoy se los vamos a probar, ¿eh? Pero no pongamos mucha presión a Jesús Patricia, tampoco así, ¿eh? Tampoco así. Y bueno, nada, preguntarle a Jesús Patricia primero, ¿de dónde le viene a usted la fe? Porque hay algunos que nos vienen de nuestra familia y otros que no, que estamos en droga y en vicio y de todo, y el Señor no encontró, no es mi caso, ¿verdad? Pero también pasa. Entonces, ¿de dónde le viene a usted la fe? Mira, a mí la fe me viene primero de mi familia. Tengo la bendición de que nací, crecí, soy parte de una familia católica, creyente, y estudié en colegio católico toda la vida. Wow. Entonces, para mí la fe era una asignatura en el colegio, saber la materia de religión. Okay. Y crecer en ese ambiente, yendo a misa, tener los sacramentos, tú sabes, definitivamente que te influencia. O sea, el lenguaje católico es parte de ti. Pero mi fe personal viene de un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, esa es una experiencia que te recomiendo no saltártela. Porque si no, no hay manera de que se sostenga la vida. Entonces, a partir de ese encuentro personal con Jesús, entonces mi vida, como dice toda la canción, o sea, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Wow, amén. Y entonces, ¿cómo fue ese encuentro? Denos datos aquí. Okay. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Están listos? Denos detalles, yo. Ok, mira. Yo, ¿verdad? Colegio católico, toda la vida, etcétera. Pero a los 14 años yo comencé a ir a la pastoral juvenil. No. Sí. Usted no lo va a creer. Yo le voy a decir que no, porque le voy a contar después de que usted cuente su historia, porque yo dije que no. Okay. Dele. Entonces, yo comencé a ir al grupo de pastoral juvenil de la parroquia, porque todas mis amigas del colegio estaban yendo y yo siempre escuchaba que había un coro, tú sabes. Ya. Después del grupo, o sea, se juntaban, habían unos espaguetis, y fulanito iba, y fulanito tal cosa. Entonces, a los 14 años eso suena muy interesante. Y había un par de muchachitos que eran bonitos también, porque vamos a decir la verdad. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí. Entonces, nada, una muchachita bien de pastoral juvenil,
Rápidamente me hice una ficha conocida en mi parroquia, porque yo soy muy tímida, así, Ay, como tú me ves, así muy recogidita. Señores, a su Patricia hay que sacarle la palabra para que ustedes entiendan. Entonces comencé a servir en el grupo, comencé a servir en la parroquia, y así fue, felizmente, así fue mi adolescencia, porque si no hubiera sido así, yo creo que mi mamá hubiera tenido muchos dolores de cabeza conmigo. Pero el Señor ha tenido gran amor por mi papá y por mi mamá. Y me puso en la iglesia desde jovencita. Son los símbolos de la paciencia de sus padres. Entonces, por ahí que comienza mi camino de fe. Oh, wow. Entonces, el encuentro fue dentro de la pastoral Entonces, juvenil. el encuentro fue exactamente, gracias por volverme a la pregunta, exacto. El encuentro fue en un retiro del grupo de oración. Mi pastoral juvenil había también un grupo de oración, y todos los años se hacía un retiro, todavía se hace, saludo a Refugio. Ay, qué linda. Sí, todavía se hace el retiro anual, y en un retiro anual de Refugio tuve ese encuentro personal con el Señor. Yo te lo puedo explicar, yo te lo puedo contar con lujo de detalle, pero nunca las palabras van a llegar a expresar. Son suficientes. Entonces, en una experiencia de desierto, el Señor se sentó a hablar conmigo. O sea, casi literal. El Señor se sentó a hablar conmigo y fue una experiencia increíble. Wow. Increíble. A partir de ahí, entonces, como que me comencé a tomar la fe más en serio. Porque una cosa es ser parte del grupo, una cosa es ir a la iglesia, una cosa es ir a misa, una cosa es... Pero otra cosa es cuando tú te tomas a Jesús en serio, cuando tú te das cuenta que Jesús quiere hacer coro contigo, que le importa tu vida, que le importa lo que a ti te importa, que se quiere comunicar contigo. O sea, eso no tiene precio. Eso es como que... Wow. Cuando se vuelve personal. Exactamente. ¿Sabe que yo dije, no puede ser? Porque mi encuentro con Jesús también me pasó a los 14 años. Me pasó a los 14 años y de verdad que puedo dar fe y testimonio de que no es lo mismo. O sea, yo siento que antes de ese momento, mi fe era la fe de mis padres, no por decir algo malo, sino que estoy súper agradecida con ellos que me inculcaron la fe, porque quién sabe dónde estaría yo si ellos no hubiesen hecho eso. Pero la verdad es que hasta cierto punto ya era como algo que yo hacía para complacerlos a ellos, como que yo podía... Era rutina. Exacto, era rutina, y también era algo como que yo hacía para no decepcionar. Siempre he tenido como esa herida en mi vida, como de no querer defraudarlos. Entonces, luego, cuando yo pude tener como ese encuentro con el Señor, que fue a través de un libro que se llama Vida con Propósito, eso a mí me cambió todo el panorama, porque es que mi fe se volvió propia. Exacto. Entonces, el hecho de yo ir a la oración, de yo hacer algo por Jesús, ya no era como una obligación, es que simplemente me brotaba de las venas, me movía, me sacudía, y yo entendí que yo era parte de algo más grande. Wow. Y eso es como, eso te cambia la vida, porque que uno entiende que uno es parte de algo mucho más grande que nosotros los que estamos acá en la tierra. Yo siento que quienes no han podido conocer al Señor tienen una visión, tienen una vida muy bonita, pero es como que quizá nunca se pueden dar cuenta de que son parte de un designio mucho más grande que ellos. Mira, hay una canción, creo que de Esther Hernández, que a mí siempre me recuerdo de ese pedacito. Dice, yo no sabía que muerta estaba hasta que un vivo me encontré. Wow. Entonces, esa era como mi experiencia. Y fíjate, yo comencé ahí el grupo de jóvenes a los 14 años, pero mi experiencia de encuentro con el Señor fue a los 19. Oh, wow. O sea, ya te digo, yo era una ficha conocida en mi parroquia, yo era servidora, yo... De todo. Yo leía en misa, yo hacía Pascua Juvenil, todo. Oh, wow. Exactamente, pero yo no sabía que muerta estaba. Yo oía hablar de Jesús. Tú sabes, yo oía lo que otros decían, yo sabía mucha información de Jesús porque la Biblia, tú sabes, sí. tiene todos los spoilers. Sí. Pero me encontré con el vivo con mayúsculas y ahí fue que me di cuenta que la vida es otra cosa. O sea, la vida es otra cosa. Totalmente. La vida tiene un sentido distinto cuando tú comienzas a vivirla con Jesús. Totalmente, porque es que uno se da cuenta de que uno no es el fin. Y yo siento que ese también es nuestro pensamiento antropocentrista del ser humano, de que nosotros somos el fin último de todas las cosas. Espérate, porque tú estás tirando palabritas domingueras, así. Claro, No, yo sabes. Claro, porque que... Antropocentrista. Claro, un pensamiento antropocentrista. Eso quiere decir que este pensamiento que el ser humano tiene, eso es más como una corriente filosófica, de que nosotros entendemos que el ser humano es el fin último de todo, entonces es como que la creación, los demás seres vivos, todo lo demás está por debajo del ser humano. Y traigo esa colación porque
Es verdad, o sea, nosotros constantemente en el día a día partimos de la premisa de que nuestras vidas son nuestras, son para complacernos, son para nosotros estar bien, y nunca vemos que realmente fuimos creados por Dios para un propósito eterno que está sumamente ligado con la creación y con las demás personas. Así es. O como que te vas a quedar sin ese saborcito, sin ese sazón, que la alegría de poder dar, de poder ser. El otro enriquece. Exactamente, exactamente. Entonces, de verdad que me encanta que hemos traído esa colación porque la vida cambia. Sin lugar a dudas, cuando uno se encuentra con Jesús, la vida cambia. Amén. Y bueno, entonces, pasando a los puntos más picantes. ¿Cómo fue el discernimiento vocacional? O sea, de que usted se encuentra con Jesús, ¿verdad? Se encuentra con el vivo. El vivo. Con V mayúscula, ¿eh? El viviente. Que conste, ¿eh? Entonces se encuentra con él. Pero ¿cómo llegamos de usted encontrarse con Jesús a decir que usted se quiere consagrar a Jesús? Gracias por preguntarlo, porque esa es toda una historia. Oh, wow. Esa es toda Me una acomodo, historia. ¿eh? Me acomodo. Sí, acomódate. Fast forward varios años. De que para que sepan, Para ese que lapso, sepan, sí. como cuando le ponen la película 5 años después. Exactamente. Ok. No, y lo digo también porque mucha gente cree como que uno nace queriendo ser monja. Es verdad. Sí. Mucha gente cree como que uno nace o que uno sabe desde chiquita que va a ser monja. Y puede que sea el caso de alguna consagrada. Pasa con alguna, pero no Pasa con todas. alguna, pero no es el mío. ¿Tú ves? Entonces, yo sí me encontré con Jesús. Yo seguía yendo a mi grupo de oración, sumamente involucrada en mi parroquia, sumamente involucrada en el servicio. Tú sabes, de eso, yo era de la muchachita que mis hermanos me relajaban, de que, pero ya llévate a la iglesia 7 días a la semana. Ay, Dios mío. Mínimo de monja que va a... Oh, wow. Profecía, el Señor, mira, el Señor saca alabanza de la boca de los niños de pecho, dice el Salmo. Entonces, nada, yo con un proyecto de vida hecho muy hermoso en la universidad, trabajaba, tenía novio, iba, venía, subía, bajaba, comía, bailaba, normal. ¿Qué estudió? ¿Qué estudiaba? Yo estudié Derecho. Wow, señora, yo te soy una abogada aquí. Sí. Y bueno, en otro momento de mi vida, entonces fui a otro retiro. Ok. Fui a otro retiro. Y en ese retiro, entonces, tuve un pleito con el Señor. Ay, Dios. Un pleito fuerte con el Señor. ¿Sobre? Sobre el momento de mi vida que yo estaba viviendo. Señores, esos son los momentos más sinceros que uno alcanza en esta vida. Pero realmente el pleito fue porque yo, por razones de la vida, yo fui a la casa de retiro que no era. Yo me equivoqué de casa de retiro y llegué al sitio que no era y esperé muchísimo rato y como que la cosa no comenzaba y en lo que averigüé, entonces tuve que redireccionar y llegué tarde al retiro, de noche, cansada, molesta por mi propia equivocación y comencé como con ese pique. Ay, Dios. Entonces era como que, y yo llegando le dije al Señor, mira, más te vale que aquí haya algo muy bueno para mí este fin de semana. La culpa de él, entonces, que usted se haya equivocado. Qué freca, ¿eh? Exactamente. Freca es casi mi segundo nombre. ¡Ay! Exactamente, por ahí comenzamos. Entonces, con ese pique yo llegué a ese retiro y comencé la conversación molesta con el Señor. Y nada, así se fue desarrollando el retiro. Pero siempre en la oración, el Señor me iba como... como pasando la manita, así, como diciendo algo a mi corazón. No te molestes. No, sí, como que, tranquila, mi niña, todo está bien, déjalo en mis manos. Sí. Entonces, en un momento de oración, para la gloria de Dios, o sea, lo digo porque no fue que yo me lo inventé, eso fue algo que pasó. Mi párroco, que estaba dirigiendo el retiro, me llama delante de toda la gente que estaba ahí, para orar por mí. Él ni sabía que yo estaba ahí. Y en ese momento de oración, él como que mi nombre le llegó a la cabeza y él me llamó así por mi nombre y mi apellido. Y mira, el evangelio de hoy precisamente es eso. El Señor llama a los discípulos uno a uno por su nombre. Sí. Y a mí me pasó así, o sea, en la boca de ese sacerdote el Señor me llamó por mi nombre y mi apellido. Y y cuando el padre dijo como que, venga, si ella está por aquí, búsquenla, ven, queremos todo por ella. Ya, yo fui así temblando. Oh, wow. No, Señor, ya yo me tranquilicé. Como que ya está todo que bien. ya lo puedes así, lo puedes así. Ya lo puedes no pasó así, nada. Señor. Está todo bien entre nosotros, como que cualquier cosa en mi corazón, tú sabes, no hay que hacerlo público. Ay. No hay que hacerlo público. Él no me hizo caso. Ya te Lo sabes. hizo público. Entonces, oraron por mí. El sacerdote impuso las manos sobre mí y recibió palabras de conocimiento, pronunció una cita bíblica sobre mi vida y fue hermoso.
Y por hermoso quiero decir, hubo moco, lágrimas, nervios, o sea, todo. temblores y toda la cosa. Pero ese momento cambió el curso del resto de mi historia, para la gloria de Dios. Y lo que el padre dijo fue una cosa, pero lo que yo entendí en mi corazón era una invitación a consagrarme. Y yo lo entendí, yo lo tuve muy claro desde ese momento. Voy a tener que ser monja. Voy a ser monja. Ese momento te supo que En iba a ese ser momento. religiosa. Porque es que fue como tan real, fue como tan vivo, como tan, o sea, yo no te lo puedo explicar. Era una Wow. cosa. Es que yo sentía que la realidad a mi alrededor estaba como temblando, como si fuera una película de Christopher Nolan, así como que todo es real. Sí. Hubo un discernimiento, por supuesto. Yo salí de ahí con mucha inquietud, con mucha cosa, y una conversación con un buen amigo me ayudó como a bajar las revoluciones. Al Wow. día siguiente, inmediatamente, o sea, que los retiros son de viernes a domingo. Yo llegué el domingo a mi casa, hablé con mi amigo, me calmé, muy bien. Entonces, la pregunta más grande. ¿Usted en ese momento le dijo a sus padres que usted iba a ser religiosa? No, corazón. Ah, Pues ok. me está adelantando. Ok, disculpe. Continúe con la historia, disculpe. No, porque es que no se podía todavía. No Muy se bien, muy podía. bien. Entonces, le llegó y le dijo al amigo. Sí, porque él también estaba discerniendo su vocación al sacerdocio. ¡Oh, wow! Entonces yo pensé, como con la única persona que yo pudiera hablar de esto, es con alguien que sabe de esto. ¿tú Claro, sabes? Y claro. en mi círculo, nadie todavía le había pasado como algo así. No, y usted sabe yo no que- conocía monjas, tú era como que... No, y usted sabe que eso es muy delicado porque es que hay gente que no sabe lidiar con esos temas y es como una verdad que no todo el mundo sabe tratar. A mí me pasó una vez que, y miren que lo voy a hacer público, pero a mí me pasó una vez que una persona querida mía en la escuela, bueno, ya en la secundaria, en un momento, delante de un grupo de personas que yo no le tenía confianza, me preguntó que si yo iba a ser monja. Y no, él no me lo preguntó que si yo iba a ser monja. Él dijo delante de ese Él lo grupo de afirmó. personas que yo voy a ser monja. Como que estaban hablando de que si yo iba a tener pareja, no sé qué, estaban relajando. Y en un momento, no, ella va a ser monja, que si yo qué. Pero él lo dijo como en un tono ridiculizador, como en esa forma. como de Y burla. eso fue como tan chocante para mí. Y yo en un momento me pregunté, yo dije, conchale, ¿será que alguien que yo tenía confianza y me senté y le dije esto que es tan delicado para mí, le comentó eso a esa persona y entonces esa persona saltó con eso? Porque de verdad es que yo me quedé seca, me quedé frisada y eso es como muy chocante porque ya después de ello dije, no, es que este tema no todo el mundo lo sabe lidiar. No todo el mundo lo sabe lidiar. Es muy- Entonces, como ese amigo estaba en ese tema de discernimiento también, Claro. yo entendí que con él yo podía hablar y gracias a Dios que hablé con él porque nunca olvido esa conversación tampoco. O sea, te digo que me bajó las revoluciones y me puso el panorama como que tienes delante, como el Deuteronomio, tienes delante bendición y maldición. Ay, Dios mío, señor. No, pero no tan drástico, sino en el sentido de como que ahora depende de ti. Ok. ¿Te entiendes? Como que el Señor ha hablado, ahora depende de ti. Ahora ¿Qué va tu es- decisión. ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón que Dios te ha dicho? Ok, Por ahí fue la cosa. ok. Y entonces como que me cayó el 20, como que es de verdad, es que Dios quiere que yo sea monja, Wow. es que yo voy a ser monja. Y entonces él me dijo, pero no, espérate, porque Dios no dijo eso. Di que espérate. Espérate Vamos a al paso, analizarlo, espérate. Dios no dijo eso necesariamente. Entonces él me dijo, mira, se hace un proceso de discernimiento, que sé cuánto. Y yo al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba en mi oficina buscando en Google casas de religiosas en Santo Domingo. Oh, wow. Y encontré el Directorio Católico Dominicano y comencé desde la A por las adoratrices del Santísimo Sacramento, nunca las olvido. Hola, buenas, mi nombre es Patricia y tengo 23 años. ¿Hay alguien con quien yo pueda hablar sobre inquietudes vocacionales? Oh, wow. O sea, Ese vamos nivel al de mambo. intensidad. Vamos al mambo. Entonces sí, fuimos al mambo. Y así comencé mi proceso de discernimiento vocacional. ¿Y dónde lo empezó? ¿En qué congregación? ¿En las Siervas de Cristo Resucitado? No, comencé con una congregación que quiero muchísimo, unas hermanas carmelitas. ¿Carmelitas descalzas? Carmelitas del Monte Carmelo. Ah, ok. Pero esas también son como... Ellas son de vida activa. Ok, ok. Sí, ellas son de vida activa. Le llaman también Carmelitas de Madre Licea. Les tengo grandísimo cariño porque me acogieron, me acunaron, me recibieron, Qué lindo. me formaron, tú sabes, me indicaron el camino. Comencé a hacer experiencias vocacionales Ajá. con ellas y a tener acompañamiento, a entender un poco de qué se trataba esto, porque yo nunca, o sea, no es que yo nunca había visto monja, pero
mi colegio no había monja, en mi parroquia no había monja, yo no conocía ninguna no monja de la sabías. vida real. ¿Tú Ya, entiendes? Yo creía que las monjas eran, como tú decías al principio, ¿tú sabes? Para que te entiendas. Como que una raza aparte que Dios elegía y ponía que en una tienen sangre como de otro color y de todo, ¿eh? Exactamente. Entonces, con ellas comencé mi proceso de discernimiento. Ya, y entonces hubo un momento donde usted se dio cuenta que esa no era la congregación. Sí. Ok, y entonces ahí pasó a donde la sierva de Cristo resucitado. Entonces, Le hago la pregunta y discúlpeme que me interrumpa, porque eso yo siento que también es una decisión difícil para los jóvenes cuando están realizando discernimiento vocacional. En mi caso, yo también me lo he preguntado, porque dependiendo de la congregación, son estilos de vida muy difíciles, muy diferentes, Distintos, sí. Entonces, como que, ¿qué pasa? Que quizá la vida religiosa para mí en una congregación per se no es el camino, pero quizá en otra congregación sí lo es. Porque es que Exactamente. todo el mundo tiene como un estilo de seguir al Señor, un estilo de Exactamente. santidad. A nivel de congregación, a eso le llamamos carisma. Ok. Cada congregación tiene un carisma, que es como la personalidad de la congregación. Ok. Y se trata del acento que esa congregación pone sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, en el proceso yo me fui dando cuenta que con la Carmelita como que no era. Me encantaban, pero Ujú. como que faltaba algo. como que faltaba algo, exactamente. Ok. Entonces, el Señor me sorprendió con las siervas de Cristo resucitado. Y rápidamente te lo voy a decir, mira. Mi madrina de confirmación, Ujú. ¿verdad? Su esposo había hecho un retiro con la sierva de Cristo resucitado Ok. aquí en Santiago. Ok. Y cuando yo fui a decirle para que ellos oraran por mí, son una Ajá. pareja, Ajá. miren, yo estoy en esto y siento como esto en mi corazón, para que oren por mí. Él, que ahora es mi padrino de votos, Ajá. se puso la mano en la cabeza y me dijo, ¿qué? Sí, porque yo y monja no iban como en una misma línea de misma- pensamiento, tú sabes. No iban como juntas. No íbamos como juntas. No, pero si tú vas a ser monja, tú tienes que ser de la monja de Santiago. Y yo que no quiero ser de la monja de Santiago. Y como que yo estaba, en ese momento yo estaba como esperando que Dios cambiara de idea. Oh, Que a Dios se le wow. olvidara lo que me pasaba para yo seguir con mi programación habitual, tú ves. Entonces, él me dijo así, y tú tienes que conocer a las monjas de Santiago. Y me enseñó fotos de esta monja. Ay, Dios. Y yo vi unas fotos que él tenía en Facebook de estas monjas, tú sabes, de su super experiencia aquí en el Centro Católico Carismático. Y estas monjas estaban vestidas como yo. Valga la Cuello, redundancia, ¿eh? con la manga hasta aquí, con la cabeza cubierta, encima hacía frío y tenían como unos abrigos puestos. Y yo le dije, esas monjas no están en Santiago, República Dominicana, esas monjas están en Alaska, tú sabes, esas monjas están en un iglú, tú estás viendo esa pobre monja, o sea... No, pero ella no puede. En serio. Yo no Esa fue mi puedo. primera impresión de la sierva de Cristo resucitado. Y le dije, no, o sea, tú estás loco, claro que no. Yo no voy a hacer de esa monja. Véanla aquí, ¿eh? Véanla aquí. Presente. Me dijo, sí, tú tienes que conocerla porque ellas son jóvenes, ellas son carismáticas, ellas son así como tú. Y ellas son, y yo como que sí, pero tú ves, Sí, pero no. no. Pero bueno, resulta que en esos mismos días, una amiga de mi madrina, Ujú. ¿verdad? Una amiga de esa pareja, a quien Ajá. yo conocía, pero como no era muy cercana, Ujú. ella tuvo un sueño conmigo, así de la nada. Ella tuvo un sueño conmigo, se lo cuenta a mi madrina, y mi Ujú. madrina me llama y me dice, ay, tú tienes que hablar con fulana que se soñó contigo. Y yo como que, ¿tú le dijiste algo? No, claro que no, pero es que tú tienes que hablar con ella. Obligado, Porque es que ¿eh? tiene que ver con lo que tú me Es has dicho. obligado. No, pero de verdad tenía que hablar con ella. Yo llamo a esa amiga, ¿verdad? Ya yo la conocía y todo, pero no Ajá, éramos- ajá. Ella me cuenta, oye el sueño. Resulta que ella es comadre, amiga de la universidad, Ujú. de una de las siervas de Cristo resucitado. Ya tú sabes. Y me cuenta que ella se soñó conmigo, que ella me vio llegar al convento Ujú. con una maleta, Ujú. que su amiga me abrió la puerta, yo entré con la maleta, nos sentamos a hablar y después su amiga cerró la puerta y yo me quedé en el convento. A ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Entonces, Wow. cuando ella me cuenta ese sueño, le digo, mira, fulana, yo estoy teniendo esta situación de discernimiento vocacional, estoy en esto y esto y esto por esta y esta razón. Ujú. Entonces ella me dice, no, pero es que tú tienes que hablar con mi amiga. Y yo no quiero hablar con nadie. Ay, ay, ay. Yo lo estoy tomando como muy despacio. Ay, Dios. Porque es que esto no entraba en mis planes, Gaby. O sea, yo Ujú. tenía planes, yo tenía un proyecto de vida, yo tenía Oh, wow. sueños. Como algo que tú querías hacer. Exacto. Entonces ella me dice, bueno, pues si tú me dejas, yo le voy a dar
tu teléfono a mi amiga. Ujú. No, mentira, yo le dije, si tu amiga quiere que me llame. Ujú. Ay, así de engreída. Ay, Dios. Emma, mira lo que vamos a hacer. Si tu amiga quiere que me llame, cuéntale tu sueño. Y si ella siente en su corazón que ella tiene que hablar conmigo o algo, tú le dices que me llame y yo le voy a coger el teléfono. Pues ella le contó, la amiga lo oró y me llamó y hablamos como si fuéramos dos amigas. Tú sabes que a mí no me faltan palabras. Creo que eso te ha quedado. Entonces hablamos como 1 hora por teléfono. Wow. Así normal de la vida y esto, mira qué bien, que sé yo cuánto y en qué estás y esto normal. Nos hicimos amigas. Voy a hacer un disclaimer para todos los generación Z que ven este podcast. Nos hicimos amigas por Messenger. Ay, ay, ay. Que era una aplicación de mensajería. Pero tampoco es que somos tan wow, no, pero yo estoy mala. Usamos Messenger. Tú no usaste Messenger. Sí, yo usé Messenger. Fue la primera. Como a los 7 años. No, yo no tenía 7 años, tenía como 10, como 11. Vamos a dejarlo ahí. Y yo nos hicimos amigas por Messenger y nos saludábamos por Messenger. Y nada, ella, tú sabes, me saludaba y yo la saludaba y le preguntaba, ¿y en qué están? Y esto. Hasta que en una, ella me dijo, mira, hay una actividad, una convivencia vocacional, Ajá. tal fecha, aquí en casa, aquí en Santiago. Yo soy de Santo Domingo, entonces para mí Santiago era un viaje. Era como que organízate, mira a ver, qué sé yo cuánto. Bueno, cuando pude venir, entonces, porque yo vivía una vida muy agitada, ¿Verdad? muy intensa, sí. Yo estaba estudiando, en ese momento yo estaba estudiando maestría. Oh, wow. Yo tenía un súper trabajo, el trabajo de mis sueños yo lo tenía en ese momento. Oh, wow. Yo tenía una vida social muy activa porque Ya yo tú sabes. tengo 1 millón de amigos. Y una vida pastoral también muy activa, entonces eran muchas cosas. Más mi vida familiar, que nunca ha dejado de ser activa porque en mi familia todo es un can y todo es un junte. Y todo el mundo sabe todo de todo el mundo y somos esa familia. La cosa es que cuando pudimos cuadrar y yo pude venir para acá, para Santiago, a una convivencia, fue como que, oh my God, es aquí. Oh, wow. Las hermanas todavía cuentan, así con su tonito de... Ay, ay, ay. Sí, porque yo dije, la primera vez que yo llegué al convento, yo dije, wow, es que ustedes se parecen tanto a mí. ¡Ay! Ey, pero la humilde en persona, no, humildad, la humilde en persona. Ay, y era verdad, Gaby, se parecían mucho a mí la monja. Y yo me sentía como en casa, tú sabes, como que estoy en mi lugar, aquí que yo pertenezco. Exactamente, como que aquí hice clic. Y ahí clic. Y aquí estoy todavía. Wow, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero qué bonito conocer esa historia. La verdad es que yo siento que el proceso vocacional es tan diferente como personas hay en el mundo. Porque es que nosotros somos Totalmente. un caso. Eso que usted dice de que esa persona como que le dijo, ¿verdad? Que se había soñado y como que tuvo varias personas a quien Dios le confirmó que sí, que esa era su vocación. A veces uno se confunde mucho con eso, porque eso requiere mucho discernimiento, escuchar mucho la voz de Dios y ver qué tal. Porque a mí incluso me pasó que en la iglesia una persona se me acercó. Bueno, me ha pasado varias veces realmente, como 2 veces. Una persona se me acercó y me dijo que él tiene una hermana que es monja y que son de las monjas que, bueno, realmente son religiosas, creo, que de eso vamos a hablar ahora, pero que esas son las que cuidan ancianos. Entonces, que están como en frente del monumento, no sé si usted se ubica, que hay una congregación. Las siervas de María son. Sí, esa misma yo creo. Entonces, que él tenía esa mona monja y que él me veía a mí para ser monja sin conocerme, que me veía a mí para ser monja, que a mí que le diera su número. Oye. Digo, que a mí que me le diera mi número para él Ponerte en contacto ponerme en con su contacto hermana. con la hermana para que yo fuera un día a ver y qué sé yo qué. Y yo me quedé así como tiesa y yo dije, ¿y ahora? Sí, hay gente que no tiene filtro, lamentablemente, y que le falta como un tornillo de discernimiento. Es un poquito Y con complicado. eso sí, con eso hay que ser muy delicado y hay que tener un discernimiento muy fino. Te cuento que a mí nunca nadie jamás me dijo que yo parecía monja, ni que yo iba a ser monja, ni que yo tenía cara de monja, ni Pues a mí sí me lo dicen. absolutamente nada whatsoever. Y tengo 15 años de monja. ¿Tú ves? Wow. Entonces, Es muy controversial eso. También me pasó otra vez que en la iglesia una señora se me acercó así sin conocerme, sin verme ningún día. Y me tomó de las manos y ve así. Y me miró a los ojos. Ya usted sabe, ¿verdad? Y me dijo... y tu "Yo corazón pum pum, y, pum pum. y en el Santísimo fue para colmo, para que ustedes sepan. Y me dijo, yo siento que tú vas a ser monja. Y yo me quedé así. Y el señor me miraba fijamente, así como miran en la película, así mismo, veía. Y yo me quedé así, sé que yo dije,
Pues está bien, amén, gracias. Que sea lo que Dios Que quiera. sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Eso fue lo que yo le dije. Claro, porque la verdad, y no, yo siento que es muy bonito que Dios utilice instrumentos para ayudarnos a discernir, pero la verdad es que también hay que tener, la persona que es el instrumento tiene que saber discernir también qué Dios le está diciendo, porque a veces ven a una muchachita que está siguiendo al Señor, que está tratando de buscar la santidad, y con eso ya entienden que tiene que ser monja, o sea, algo que a mí me chocó mucho cuando yo estaba realizando ese discernimiento vocacional es que la santidad no es mayor cuando uno es religioso. Y eso a mí me chocaba demasiado. Ay, mire, que eso es un tema también. Para nada. Eso es un tema también, que ahora fue que me acordé. Ahora fue que me acordé. Miren, cuando yo estaba haciendo el discernimiento vocacional, algo que a mí me chocaba mucho y que a mí no me dejaba como decir que no, era que yo decía, yo quiero, Señor, buscar la santidad. Entonces como yo veía que la mayoría de los santos de la iglesia han sido dedicados a la vocación religiosa, yo decía, es que no, es que la gente que se dedica a la vocación religiosa es más santa que la gente que se casa. Ay, y yo hombre. decía así, y yo decía, es que no, pero es que yo entonces me voy a casar y entonces no voy a alcanzar no voy a buscar ese nivel de santidad que tienen estas personas. Y después yo entendí, no hay mayor santidad Nada en que ninguna de ver. las dos. Así es. Bueno, yo te decía ahorita antes de que comenzáramos a grabar que yo creía que tú eras más santa que yo, porque es que lo que yo sé de mí, créeme, Jesús Oh, tiene un wow. trabajo muy grande que hacer conmigo, muy grande. Yo trato de facilitarle el trabajo, pero no, a veces no. Es no me complicado, sale. es complicado, pero sí, ¿qué usted opina de eso? O sea, ¿realmente hay mayor santidad en una vocación que en la otra? ¿O cómo es el No, tema? claro que no, para nada, para nada. Mira, el que nos creó, el que te creó, sabe Ujú. como para lo que tú estás hecho, tú sabes. Él es el que conoce la hojita de las instrucciones. Entonces, él sabe el estilo de vida en que tú, con tu historia, con tu personalidad, con los dones que él te ha dado, él sabe en qué lugar, en qué estilo de vida puede florecer de una manera como más fructífera, más fértil, el germen de la santidad que ya está puesto en ti, porque todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. De hecho, hay personas que por alguna razón no pueden dedicarse a la vocación que sienten en su corazón, al llamado que sienten en su corazón, no pueden dedicarse a eso y sin embargo pueden ser santos o pueden, como tú dices, buscar alcanzar la santidad en otra vocación, en otro espacio, en otro estilo de vida, porque la santidad no depende de que uno sea esposa o madre o profesional o religiosa o monja o cualquier otro tipo de realidad a la que uno se dedique. La vocación simplemente depende de que tú eres un hijo de Dios y tu Padre es santo y estás llamado a ser santo o santa como tu Padre que está en el cielo. Eso es cuanto. Ahora, el cómo ya lo vamos descubriendo y lo vamos caminando en la vida. Sí, la verdad es que a veces yo me cuestiono y digo, ¿qué es la santidad? Porque es verdad, o sea, nosotros hablamos tanto de santidad, pero poniéndolo en palabras llanas, ¿qué es santidad? Y la verdad es que hay muchas definiciones porque hay muchos santos que han vivido la santidad de maneras diferentes. Por ejemplo, tú tienes a Don Bosco, que es el santo de los jóvenes. Te dice que la santidad consiste en siempre estar alegre. Pero quizá de pronto tú conoces a Santa Teresita de Jesús y Santa Teresita de Jesús te va a decir que ella alcanzó la santidad a través de la oración. Entonces, como que realmente hay muchas cosas que engloban, pero a veces yo en mi día a día me digo como, quizá la santidad para mí hoy es hacer lo que yo tengo que hacer con amor. Entonces, Es eso. Es amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza y en todo momento. Y ahí hay que estar el lío, pequeño detalle. en todo momento. En todo momento. No, pero de verdad que yo siento que, como usted dice, todos estamos llamados a la Claro que santidad, sí. no por una vocación religiosa, por el matrimonio, que por esto, por la otra, sino todos, en nuestra realidad, en nuestra existencia, todos podemos alcanzar la santidad. Y algo que yo también como que siento que nos hago una invitación a todos como católicos, como iglesia universal, es a reconocer un poquito más la santidad en la vida del matrimonio. Porque es que de verdad que yo siento, por ejemplo, no tenemos tantas personas que han llegado a la santidad en la vida matrimonial, o sea, como ejemplos. Y no es porque la iglesia no haya querido, no sé qué, sino porque quizá el caso no se ha dado. Pero la verdad es que siento que por lo menos en República Dominicana tenemos como un concepto de santidad que está muy arraigado a la gente que lleva un hábito, al cura, a no sé qué, o sea, como que el que se casa y se queda en su casa, criando, forjando a personas que después quizá tengan una vocación religiosa o que después quizá
generen un impacto positivo en el mundo, como que eso no es tan santo. Entonces, como que ese es el problema. Yo siento que a todos como católicos nos hago una invitación de que aprendamos a reconocer la santidad, no solamente en los lugares más comunes o en los que estamos más acostumbrados, sino en todas partes. Mira a San Carlo Acutis. ¿Quién iba a pensar que un muchachito de 15 años iba a ser considerado santo? Entonces, es como abrirnos. Un muchachito de 15 años, bregando en el internet. Bregando en el internet, porque esa es otra. Y no, y aquellos que nos dedicamos a hacer contenido en las redes, es nuestro patrón, San Carlo Acutis. Claro. Porque es una persona que alcanzó la santidad y que habló de Dios, pero no solamente con el que tenía enfrente, sino con muchísima gente que hablaba por internet, o sea, que hablaba de los milagros eucarísticos y de tantas cosas lindas. Entonces realmente nos hago esa invitación. Y por último, para ya cerrar, quiero hacerle la pregunta, porque me parece una pregunta muy interesante. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ser monje y ser religioso? Muy bien, gracias por la pregunta, Gaby. Ella dije, bueno, gracias por tu pregunta. Mira, religiosas somos todas. Okay. Religiosas o religiosos somos quienes profesamos votos públicos en la iglesia. Esos votos son de pobreza, castidad y obediencia, ¿verdad? Entonces, hay un modo que establece el código canónico, hay un modo de profesar estos votos y eso nos hace religiosas o religiosos, ¿verdad? Religiosas somos todas. Ahora, las monjas son las religiosas que viven en un monasterio. ¿Qué es un monasterio? Es un convento de clausura, básicamente. ¿Tú conoces a los monjes de Jarabacoa? Yo no conozco a los monjes de Jarabacoa, pero sí conozco a las carmelitas descalzas que están por acá. Las carmelitas aquí de Licey. Ajá, exacto. Aquí en Santiago tenemos esa. Te menciono lo de los monjes porque los monjes son religiosos que viven en un convento, en un monasterio de clausura, ¿verdad? Allá en Jarabacoa. Pero a los otros religiosos nadie le dice monje. Nada más le decimos monje a los monjes. Nada más le decimos monje a los monjes. Uno se ríe, pero es verdad. Lo que pasa es que a las monjas... Estamos llegando a unos niveles difíciles. Lo que pasa es que las monjas... Primero, la mayoría todavía usamos hábitos, porque hay religiosas que no usan hábitos. Y son religiosas igualitas que nosotras, pero la gente le ha llamado monja a toda la que ve con hábito, a toda la religiosa que ve con hábito, monja. Sí. Entonces se ha quedado el nombre para todas, es igual que la gente me dice soy. Sí, es verdad, porque hay algunas congregaciones que tienen el, bueno, no sé cómo. Que dicen sor. Ajá, pero una pregunta, ¿cómo se llama ese, no sé cómo se dice, palabra que ustedes ponen delante de su nombre? Es un apelativo, yo también tengo mi guerra, ¿sabes? Ok. Es un apelativo, entonces sor es el diminutivo de la palabra sorella, que en italiano es hermana. Señores, cultura con sabrosura. Me encanta. Entonces, tú me puedes decir sor, tú me puedes decir hermana Jesús Patricia, tú me puedes decir Jesús Patricia, no importa. El otro día una señora me pregunta, ¿y sor? ¿Y tú? ¿Y quién es Sor? ¿Cuál Sor? ¿Cuál de todas? Sor, la que estaba aquí. Todas somos ¿cuál Sor. Es Sor? Exacto, ¿cuál? Todas somos Sor. Es que su nombre es Sor. Y yo, no, corazón, su nombre no es Sor. Yo te apuesto que su nombre no es Sor. Ay, Dios Ay, yo mío. pensé que ella se llamaba Sor porque yo le digo Sor y ella viene. ¿Cómo te lo explico? Que yo le digo Sor y ella viene. Ay, no puede. Exacto. Entonces, eso, somos todas hermanas. En algunas congregaciones, por tradición, se usa Sor. Sí, por ejemplo, las salesianas de Don Bosco utilizan el Sor. Sí, pero igual responde si tú le dices hermana María, tal cosa, ¿entiendes? Como hermana fulana, tal cosa. Sor no es parte del nombre, es solamente un apelativo. Entonces, hay lugares, por ejemplo, sobre todo Centroamérica, no dicen hermana, dicen madre. Madre fulana, madrecita, por favor, tenga la bondad, tal cosa. Entonces, todas son madres, somos cuando estamos. Pero entonces, por ejemplo, el de su congregación es Jesús delante del nombre de la persona, ¿no? Sí, en mi congregación pasa algo muy lindo. Algo muy lindo que me encanta. Nosotras cuando profesamos nuestros votos, hacemos un cambio de nombre. Ponemos Jesús como prefijo de nuestro nombre. Entonces ponemos Jesús delante de nuestro nombre de bautismo. Entonces yo soy Jesús Patricia. Me encanta. Pero eso no está en mis documentos legales, tú sabes. No, claro. Sino que Jesús me conoce así. Ay, no, pero mira por qué. Y no, bueno, ya estamos fuera del tiempo. Pero, sí, pero sabíamos que esto iba a pasar. Dele. Entonces te cuento por qué.
En mi congregación, nosotras tenemos parte de nuestro estilo de vida es que queremos ser Jesús para el otro y ver a Jesús en el otro. Oh, wow. Como somos siervas de Cristo resucitado, Jesús está vivo, resucitado, presente en todas y en todos. Entonces queremos ser Jesús para el otro y ver a Jesús en el otro. Okay. Pero también pasa algo muy chulo y es que tú ves que cuando la mujer se casa, toma el apellido del marido. Sí. Entonces, fulana de tal cosa. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces tú pasas a ser Juana Pérez de el apellido de tu marido. el apellido okay. de tu marido. Uh-huh. Nosotras te ponemos el apellido del esposo delante. Wow, Entonces, amén. en vez de ser Patricia de Jesús, que también tuviera súper bien, entonces Jesús Patricia. Wow. Y Jesús va con mayúscula y mi P va en minúscula chiquita porque la idea es que él crezca y yo disminuya. Tú ves que necesito ayuda en la disminución. Wow, qué lindo eso, de verdad. Sí. Yo siento que a nosotros también eso es un tema muy interesante sobre la vida religiosa y es que es un compromiso, es un matrimonio pero con Dios. Y muchas veces quizás nosotros ese tema no es tan común, pero mira, yo sigo en Instagram una cuenta que se llama Esposa de Cristo. Ahí veo unos videos, vea, que cualquiera se pone a hacer. Te sale la babita. Que cualquiera dice que va a ser religioso con ese video. Sí. No, pero sí, es muy bonito. Entonces, como que eso refleja mucho y nos da a entender que realmente es un compromiso, es una relación de vida con Jesús. Obviamente, esa relación no se va ya a lo carnal, como pasaría con un matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, pero realmente es ese compromiso, es ese amado. Uh-huh. Y siento que todos, independientemente de la vocación religiosa o no, estamos llamados a ver a Jesús como ese amado de nuestra alma. Así es. La iglesia tradicionalmente ha visto la vocación religiosa femenina de esa manera, como un desposorio con Cristo. Sí. Y a mí lo que más me gusta es que no es solamente en cuanto a la relación y al compromiso, sino a la totalidad de la relación. O sea, es todo Cristo que se da y le doy yo toda mi vida a Cristo. Sí. Así pasa en el matrimonio. Entonces, se entregan los cónyuges totalmente, completamente. En derecho estudiamos que no hay contrato más difícil. No hay el contrato más trucoso, por así decirlo de una manera, porque es que compromete a las partes de una manera tan profunda y tan intrínseca. Íntima. Exactamente. Entonces no es solamente los bienes, no es solamente el tiempo, no es solamente, qué sé yo, el trabajo, es todo, es la vida. Entonces así pasa también en la vocación religiosa. Entendida de esta manera, ¿no? Nos consagramos completamente a Cristo, porque Cristo se ha dado completamente a nosotras. Y qué mayor privilegio que tener su nombre delante del mío. Amén. Wow, qué lindo, qué lindo. No, pero de verdad me encanta. Y haciendo colación a también lo que explicábamos ahora, para que quede bien claro, señores, las monjas son aquellas que viven esa vida de clausura, es decir, que viven allá y no salen, no viven una vida así comunitaria en el mundo, afuera. Y religiosas son todas aquellas que también han profesado votos, pero que sí viven en el mundo, que sí viven fuera, que sí sirven fuera. Entonces, de vida activa. De vida activa, gracias por la palabra, muy bien. Entonces, nada, señores, en verdad tenemos como 300 cosas más que hablar, pero esas son razones de por qué el Señor va a permitir que Jesús Patricia vuelva al revival. ¿Okay? Amén. Muy de acuerdo. Diosito. Pero sí, señores, hemos llegado hasta el final del día de hoy. De verdad que ha sido un honor tenerla acá, de verdad. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Entonces, ¿cómo la podemos seguir en las redes? ¿Cómo la podemos encontrar? Muy bien. Así, Jesús Patricia O es mi nombre en redes. Jesús Patricia Ogando. Así la podemos encontrar en Instagram. Ok, muy bien, muy bien. Pues ya ustedes saben, señores. Así que nada, sigan a Revival en Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbanse, señores. Compartan este contenido para que siga llegando a más personas. Y ya ustedes saben, nos vemos en una próxima. Bye, bye.